En cada reunión se avanza más, dice Josefina Vidal, jefa de la delegación cubana. La diplomática refirió cómo Cuba ha llegado a esta tercera ronda. Yo creo que podemos decir que lo que hemos hecho en 4 meses para dos países que no han tenido relaciones diplomáticas por más de 50 años se puede considerar un progreso. De hecho, de acuerdo con los resultados que ustedes mismos han visto, que se han ido obteniendo paulatinamente desde que iniciamos estas conversaciones en el mes de enero pasado, se han podido palpar estos avances. De hecho, cuando comenzamos a conversar en Cuba en enero pasado, la gama de temas que estuvimos discutiendo era mucho más amplia. Estuvimos 2 rondas, tanto la de enero como la de febrero, conversando sobre temas como la exclusión de Cuba de la lista terrorista, la necesidad de resolver la situación bancaria de la sección de intereses, y un día como hoy podemos decir que ya esos 2 asuntos o están resueltos o están muy cerca de solución, porque desde esta semana nuestra oficina de intereses en Washington tiene servicios bancarios y a fines de esta semana va finalmente a ocurrir la exclusión de Cuba en la lista de estados terroristas, que tengo entendido que se hará efectiva cuando esa decisión se publique en el registro federal a principios de la próxima semana. El comportamiento y movilidad de los diplomáticos estadounidenses fue debatido en este diálogo, ya que es parte de los pasos para abrir embajadas. Hay otras cosas en las que tenemos que seguir hablando, de las que tenemos que seguir hablando. Desde la primera ronda hemos estado conversando sobre otros asuntos ya que tienen que ver con la aplicación y la observancia de la Convención de Viena. En particular me refiero al comportamiento, la conducta de los diplomáticos, pero también a las funciones de una misión diplomática. Y a su vez hemos estado conversando en paralelo sobre el funcionamiento como tal, ya la vida práctica de una embajada. En el punto en que estamos ahora, en este momento, es que tenemos que seguir intercambiando en las próximas ideas aspectos que han quedado todavía pendientes, vamos a decir, de cierre, referidos exactamente al último punto que mencioné, que es el del funcionamiento de las embajadas. De hablar y discutir de restablecimiento de relaciones y de apertura de embajadas hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar de personal, cuánto personal, qué tipo de personal, porque las embajadas tienen distintas categorías, tienen funcionarios diplomáticos, tienen personal técnico administrativo, que es el personal de apoyo, tienen otro tipo de funcionario que es el que la llamamos funcionario en misión de corto plazo o misión oficial, que viaja a las respectivas embajadas para apoyar sus funciones, pero de manera breve, por cortos periodos de tiempo. Todo esto había que discutirlo. ¿Qué tipo de rango van a tener esos funcionarios una vez que se restablezcan las relaciones? ¿Cuáles van a ser sus privilegios y sus inmunidades? O sea, miren cuántas cosas de carácter técnico hay que conversar. ¿Cómo van a trabajar las embajadas? ¿Cómo vamos a intercambiar los documentos para dar estos pasos de formalización del restablecimiento de relaciones y apertura de embajadas? ¿En qué momento le vamos a comunicar al gobierno de Suiza, que nos ha estado representando en las respectivas capitales, la terminación del acuerdo que tenemos con Suiza para que haga esto? O sea, como ustedes ven, caemos en un campo que le corresponde al personal de las cancillerías discutir. Y son muchos, muy diversos y muy variados. Y de eso es que hemos estado hablando. Quizás hay personas que piensan que esto se puede hacer rápido. Yo creo que la intención de ambas partes ha sido hacerlo rápido. De hecho, yo les repito que la impresión que yo tengo es que en 4 meses, porque estas conversaciones las empezamos el 22 de enero en La Habana, estamos justo a 22 de mayo, han transcurrido exactamente 4 meses, y yo siento que en 4 meses, cada vez que nos hemos reunido, hemos avanzado un poco más hacia ese objetivo al que tenemos que llegar,
para concretar la decisión política tomada por el presidente de Cuba y por el presidente de los Estados Unidos. A pesar de este diálogo entre Cuba y Estados Unidos, todavía se escucha una retórica desactualizada en comparación con la voluntad del presidente Obama. La retórica es algo que yo creo que toma su tiempo. Perfilar, pulir, modificar. Por tanto, a mí realmente no me asombra ver de vez en vez que todavía a nivel declarativo, en el plano de las declaraciones oficiales que se realizan, algunos funcionarios todavía utilizan frases que nos recuerdan un poco de dónde venimos, de la política que todavía está en vigor, por cierto, pero que se supone que tiene que cambiar como parte del proceso hacia la normalización de las relaciones. Para mí fue curioso, al cierre de la Cumbre de las Américas en Panamá, escuchar en la conferencia de prensa del presidente de Obama, al propio Obama, afirmar que en el caso de Cuba, el propósito de la política de Estados Unidos ya no era el cambio de régimen. Por tanto, nosotros esperamos que en la medida que avancemos en el proceso hacia la normalización de las relaciones, veamos una mejor correspondencia entre ese tipo de declaraciones y la vida real, porque la vida real nos dice que todavía se están solicitando financiamientos multimillonarios para el sostenimiento de este tipo de programas que Cuba con toda razón considera que son ilegales, en tanto que son programas dirigidos a provocar cambios dentro de nuestro país y que a su vez se tratan de implementar sin ningún tipo de anuencia de las autoridades y del gobierno cubano. El Congreso sigue a su vez, en respuesta a esos pedidos del gobierno, aprobando sumas importantes de dinero. De hecho, ya sabemos que para el año fiscal 2016, que comenzará el 1 de octubre del presente año, se están pidiendo 20 millones de dólares, que es la misma cifra que estableció el gobierno precedente. Pero bueno, nosotros hemos tomado nota de esas declaraciones que se están haciendo. He escuchado en la última semana, en 2 ocasiones, creo que fue el lunes o el martes y otra vez hoy, a la señora Roberta Jacobson, no descartando la posibilidad de que este tipo de programas puedan ser revisados o adaptados a las nuevas circunstancias. Entonces estamos realmente esperando que como parte de este proceso eso se vaya atendiendo, ¿no? Y veamos una mejor coincidencia entre el dicho y el hecho. Aunque no anunció próximas rondas, dijo que las comunicaciones continuarán sobre varios temas. ¿Cuáles tenemos a ojos vista en las próximas semanas? Algunos pendientes todavía de definir la fecha, pero ya sabemos que tenemos un interés común en desarrollarlos. Mencioné el de la salud, que para nosotros es importante. Y el tema que hemos identificado para comenzar esta conversación en materia de salud, que me parece que puede ser ilimitada, de acuerdo a las experiencias y los desarrollos que hemos tenido en cada uno de nuestros países en este sector, es el de las enfermedades infecciosas. Yo creo que es un tema muy oportuno y de mucha actualidad para comenzar esta conversación que debe ocurrir en el mes de junio. Y vamos a empezar a hablar sobre un tema de mucha importancia, sobre todo ahora, que es aplicación y cumplimiento de la ley. ¿Y por qué digo que es de mucha importancia? Ahora, como resultado de la decisión de incrementar los viajes y los intercambios entre Cuba y Estados Unidos, hay un mayor movimiento de personas entre los dos países. Y se presentan problemas, lamentablemente, pero se presentan problemas. Se cometen delitos y no tenemos un mecanismo establecido entre los dos países para cómo de conjunto combatir delitos que no nos interesa que proliferen entre nuestros países. Ese tipo de colaboración en materia judicial o en materia de aplicación de la ley, de hecho, Cuba y Estados Unidos lo tienen con muchísimos países. Por tanto, es un área muy importante, todavía no hemos comenzado.
Estamos todavía pendientes incluso de definir una fecha, pero ya hemos llegado a la conclusión de que esta es un área que tenemos que abrir y que es beneficiosa para los dos países. En el caso de restablecimiento de relaciones, le preguntamos qué vendría después para solucionar temas como el bloqueo. Al menos hemos identificado una lista preliminar de temas en los que una vez que ya hayamos concluido esta primera fase con el restablecimiento de relaciones y la apertura de embajadas, debemos empezar a discutir con el propósito de avanzar hacia la normalización de las relaciones. Y del lado de Cuba están los temas que ya ustedes han conocido, una lista preliminar, puede que sobre la marcha de las discusiones surjan otros, pero en nuestra lista preliminar está el levantamiento del bloqueo, la devolución a Cuba del territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, el cese de las transmisiones ilegales de radio y televisión Martí, que además de ser lesivas a la soberanía de Cuba, violan normas y regulaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por supuesto que está el fin de estos programas que originalmente fueron concebidos para promover un cambio de régimen, como se dice acá en Estados Unidos, que en nuestro léxico son programas subversivos para promover cambios dentro del país y situaciones de desestabilización dentro de Cuba. Esos programas en un proceso hacia la normalización tienen que terminar. Y por supuesto del lado de Cuba también hemos avanzado temas como las compensaciones a nuestro país y a nuestro pueblo por los daños ocasionados por las políticas de Estados Unidos implementadas en estos más de 50 años. Estados Unidos ha avanzado al menos uno de los temas que le interesa discutir o que le interesará discutir a ellos en esta segunda fase, que es el proceso hacia la normalización, que es el de las compensaciones por propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas en Cuba al inicio de la revolución. Por tanto, tenemos ya una gama, al menos para comenzar, de temas bien identificados, pero este proceso va a tomar más tiempo. O sea, hay que ser realistas, hay que saber de qué estamos hablando y lo importante es la voluntad de comenzar. Avanzan Cuba y Estados Unidos en esta tercera ronda de conversaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Desde Washington, René Duarte, José Luis Oviedo y Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.